Lo primero que hay que empezar es a trazar una distinción que yo creo que tiene mucho sentido entre dos conceptos que son parecidos pero no son el mismo. Uno son los pasaportes inmunológicos y otros son los certificados de vacunación. Están relacionados pero son cosas distintas. Un certificado de vacunación simplemente es un papel, es cualquier medio de prueba que lo que intenta es demostrar que la persona que lo porta se ha vacunado frente a un agente patógeno, un virus o lo que sea. Eso es todo lo que dice un certificado de vacunación. Un pasaporte inmunológico, en cambio, va orientado a otra cosa. Va orientado a dar prueba, a dar evidencia de que una persona no puede contagiar un virus. Es decir, es un mecanismo que está destinado a asegurarnos que una persona es inocua, no puede causarnos un daño contagiándonos un virus o cualquier otro agente patógeno. Así que en general un pasaporte inmunológico es un concepto más amplio y desde mi punto de vista es un concepto mucho más importante en términos de salud pública y de defensa contra las pandemias. Yo entiendo en general que exista una oposición hacia el uso de este tipo de instrumentos, más hacia el de los certificados de vacunación que hacia el de los pasaportes inmunológicos. En cualquier caso, y dado que va a ser el pasaporte inmunológico lo que realmente se va a empezar a implementar, me voy a centrar en ello. Un pasaporte inmunológico, en principio, tiene muchas ventajas. Un pasaporte inmunológico puede permitir que tengamos mucha más seguridad a la hora de movernos entre países o que nos sintamos mucho más cómodos cuando entremos en espacios cerrados, porque en principio va a conseguir darnos cierta confianza en que las personas que están allí no pueden contagiar la enfermedad. En un momento en el que haya un alto porcentaje de personas vacunadas, pues esto puede tener mucho sentido. Con todo, hay varias objeciones que se pueden hacer a los pasaportes de inmunidad. La primera de ellas es que no está tan claro que realmente tengamos medios para demostrar que una persona no es infecciosa, no va a contagiar el virus. Normalmente los pasaportes de inmunidad se están pensando, se trazan sobre la base de que es posible demostrar que uno no es infeccioso de tres maneras diferentes. La primera es un certificado de estar vacunado, pero esa tiene algunos problemas. El primero de ellos es que todavía no sabemos si las vacunas efectivamente previenen o hasta qué punto que las personas vacunadas se infecten. Si no lo previenen, entonces esas son personas que todavía podrán contagiar el virus aunque no enfermen, con lo cual no hay una seguridad completa de que uno no contagie a pesar de que se haya vacunado. A eso tenemos que añadir que habrá algunas personas que se vacunen pero que no les funcione bien, es decir, que no consigan ninguna forma de inmunidad, con lo que en principio también podrían contagiar, claro. El segundo mecanismo que habilitaría a una persona para obtener un pasaporte inmunitario es la realización de pruebas, de pruebas diagnósticas como las famosas PCRs, los test de antígenos o similares. El problema que hay con estas pruebas es que a veces dan falsos negativos, es decir, te dicen que no estás infectado cuando en realidad sí que lo estás. Muchas veces esto es una cuestión del momento preciso en el que realizas el test, así que habría que afinar muy bien con la agenda, con el momento en el que se realiza. Muy probablemente habría que realizar no una, sino varias pruebas para asegurarnos de que una persona no está infectada a lo largo de un periodo de tiempo, y esto no es fácil en la práctica, pero bueno, hay cierto grado de confianza en estos test, Y lo tercero es la inmunidad natural, es decir, la que ganas por haber pasado la enfermedad, Esto en principio parece que es una buena forma, aunque habrá que ver si la inmunidad natural sirve para las nuevas variantes y habrá que ver también cuánto dura. Y por último, no debemos olvidar que hay reinfecciones. Algunas personas pueden volver a contagiarse, aunque es verdad que son casos excepcionales. Lo que me parece interesante subrayar, pase lo que pase, es que evidencia, certeza, riesgo cero son conceptos que no vamos a tener, así que es mejor desterrarlos. En segundo lugar, me gustaría destacar que el problema de los pasaportes inmunológicos es que suponen un reto tecnológico impresionante, porque si algo tengo claro es que esto solo va a funcionar si somos capaces de desarrollar formatos digitales que sean muy funcionales, de tal manera que permitan que una persona que empieza un viaje, por ejemplo en Birmania, con algún tipo de certificado que ha obtenido allí,
pueda venir tranquilamente a Europa o a Estados Unidos y que haya una confianza absoluta en que esas certificaciones no están falsificadas, son certificaciones fiables que le pueden permitir a uno viajar a lo largo del mundo, o por lo menos en gran parte de él. Eso es muy complicado, porque nos va a obligar a tener muy buenos sistemas de codificación, nos va a obligar a tener mucha confianza de unos países a otros y montar estructuras que son complejas, que no se hacen tan fácilmente. Y la verdad es que creo que tenemos poco tiempo para hacer esto, ¿no? El tercer problema que hay con este tipo de cosas es un poco diferente, es ese problema que tenemos siempre que hay datos, ¿no?, involucrados, que hay muchas personas que tienden a pensar que esto se puede utilizar como una forma de mantenernos controlados, de que los estados se hagan con nuestros datos, que puedan manipularnos a partir de esto y todo lo demás, ¿no? Esta idea tan orwelliana del control sobre nosotros. Yo francamente soy bastante escéptico de que esto sea posible. Me lo creería más en el caso de que hubiera apps de por medio, pero las apps no son inevitables, ni mucho menos en el caso de un pasaporte inmunológico. Lo ideal sería que funcionaran con otros sistemas, con chips, con QRs que almacenaran datos realmente muy escasos sobre nosotros. Si además esto se hace de una manera sencilla, que es que un profesional sanitario lo que hace es dar fe de que no podemos contagiar, esto se almacena en algún tipo de certificado digital que a su vez lo único que hace es permanecer con nosotros hasta que se lo mostramos a la persona que nos va a dar acceso a un lugar, ahí no hay grandes tratamientos de datos personales. Y si la persona que nos va a dar acceso lo único que hace a su vez es dispararnos un cañón láser o algo por el estilo, ¿no?, descodificar esto y permitirnos acceso o no, dependiendo de si se enciende una luz verde o una luz roja, pues ahí el tratamiento de datos personales es nulo, con lo cual es muy difícil que haya un problema real con este tipo de cosas. Y por fin, hay que tener presente el problema que ya se plantea, ¿no?, que es el de la discriminación. Se dice que estos pasaportes pueden discriminar. Hombre, yo diría que de todas las razones en contra, esta es una de las que me parece menos sólidas. Es verdad que si se instaura un sistema de pasaportes, personas que puedan contagiar al resto no podrán acceder a según qué sitios, pero es que esto a mí me parece muy razonable. De hecho, esto a día de hoy ya lo hacemos, ya diferenciamos entre personas que pueden contagiar y personas que no. Por eso hay algunas que se someten a aislamiento o cuarentena y otras que no tenemos por qué someternos a esto, ¿no? Desde el principio de los tiempos hasta ahora, en cualquier pandemia, lo fundamental ha sido siempre distinguir entre personas que son peligrosas para el resto y personas que no lo son. Ese es el fundamento de la estrategia, ¿no?, de esto de identificar, trazar y aislar. Si no hacemos esto, es que no estamos actuando bien en términos de salud pública. Así que yo creo que discriminación no hay ninguna. Otra cosa muy diferente es lo que puede suceder desde un punto de vista de equidad o de falta de acceso a los medios para conseguir un pasaporte inmunitario. Evidentemente, si hay una parte de la población que no puede acceder a las vacunas, que tampoco puede acceder a test porque son escasos o porque son muy caros, ahí en el fondo sí que estamos creando un problema de equidad. Y ahí sí que lo que puede suceder es que algunas personas decidan contagiarse voluntariamente porque es la única forma de que van a conseguir un pasaporte inmunitario. Eso sí sería un grave problema, pero no es un problema de discriminación generado por el pasaporte inmunitario, es un problema de equidad en el acceso a ese pasaporte. Y eso es evitable, claro. Lo que pasa es que para evitarlo, pues tendremos que adoptar una serie de medidas a tal efecto. Evidentemente, tener muchas más vacunas a nuestra disposición o tener muchos más test a precios razonables a nuestra disposición. Pero si tenemos eso, el problema desaparecería. Así que en conjunto yo creo que sí, los pasaportes inmunológicos pueden ser una herramienta eficiente, pueden funcionar bien para ayudarnos a acabar con la pandemia o por lo menos a reducir mucho su incidencia y sobre todo pueden servir muy bien para ayudar a las personas que sean más vulnerables, las que no hayan conseguido inmunizarse en los próximos meses para sentirse mucho más seguras cuando accedan a según qué tipo de espacios. Porque lo contrario, que es volver a la vida normal, sin que haya pasaportes inmunitarios, sin que haya medidas, es lo peor que les puede pasar, siendo sinceros.